Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani دست بالا حسن سلیمانی we're all Soleimani. Chile despertó. Hogar. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Amable teleaudiencia de Migrados Televisión, emitiendo desde Bilbao, Euskal Herria, España. De nuevo, buenos días, sean bienvenidos al programa Panorama, en este especial con motivo de celebrarse hoy, 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, con la realización de Diversa Comunicación y el apoyo técnico de Amaya en Bilbao, a quien le agradecemos su trabajo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. De nuevo saludamos a Sandra Hernández Acosta, colega periodista que se encuentra en Maicao, La Guajira, Colombia, donde comienza Sudamérica. Sandra, de nuevo, buenos días. Muy buenos días, cálido saludo guajiro desde Maicao, Colombia, donde comienza el suelo colombiano. Estamos hoy. Víctor Torres en Bilbao. Buenas tardes, acá en Europa. Buenas tardes, Eliezer, y nuevamente gracias por invitarme a estos tus programas que son de verdad una maravilla estar con la gente que tú invitas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme. Saludamos a nuestra invitada a esta hora de la mañana. La hemos hecho madrugar en México. Rosa María Cabrera Lotfe, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática de México y de la Organización Nacional de Mujeres de México. Bienvenida, buenos días, en Ciudad de México, ¿no? Sí, en Ciudad de México. Muy buen día, y yo quisiera hacer una acotación. Yo colaboro en la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD, y sí, soy integrante de la Organización Nacional de Mujeres de mi partido, pero soy coordinadora de la Comisión de Violencia de Género dentro de la organización. Qué bueno, Rosa, saber que estás implicada en esa lucha. Hoy se celebra a nivel internacional el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y para comenzar, dejemos que sea una colega mujer periodista la que inicie con este tema y nuestra invitada especial desde México, Sandra. Bueno, de nuevo buenos días a ustedes y por supuesto a todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros en este gran especial por y para las mujeres. Rosa María, asustan las cifras de horror de México. Uno de cada 10 feminicidios que se cometen es en contra de una niña. Y diariamente 10 mujeres son asesinadas en México. Lo que demuestra que el 66% que queda vivo ha sufrido algún incidente de agresión. O sea que la violencia está ahí al orden del día en contra de las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta rabia? Bueno, yo de inicio quisiera agradecer de todo corazón la oportunidad de comentar con ustedes al respecto. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que por cierto, la violencia no reconoce frontera alguna, creo que vivimos en este momento una situación muy difícil en todo el mundo, que no es ajena, como ya decía, a la de millones de mujeres. En tiempos de COVID-19 se ha visibilizado mucho más la desigualdad existente entre los géneros, pero también se ha visibilizado mucho más la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. Es cierto que las mujeres no somos un número,
pero desafortunadamente ya somos un poco más de 10 mujeres al día, 10.8, algo así, si no me equivoco, las que son víctimas de la violencia y sobre todo de la cara más cruel de la violencia, los feminicidios. Hoy, recién hace unas horas, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en su informe diario, reportó que la pandemia ha llegado a 1.060.152 personas contagiadas. En tan solo 24 horas, en las más recientes, se han registrado 10.794 nuevos contagios. Más de ellos son cerca, se traduce en 102.000 y tantas muertes. Bueno, pero esta pandemia ha visibilizado, como ya decía, la otra cara de la violencia doméstica derivada del confinamiento. Si bien es cierto que la mayoría de la violencia doméstica o de los casos de violencia doméstica son resultado de los conflictos intrafamiliares, la verdad es que ahora ha aumentado severamente. Hay entidades como la mía, yo soy veracruzana, es el Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, que registra el primer lugar en secuestros, tráfico de personas, es decir, trata de niñas y niños y extorsión. Y uno de los 2 estados de nuestra república que tiene el mayor porcentaje de feminicidios. Es decir, enfrentamos la violencia en general en sus múltiples manifestaciones, aunado a la que hoy vivimos, derivada de este confinamiento. Creo que esto se debe a la falta de una estrategia plena, efectiva, que nos garantice romper las brechas de la desigualdad y, por supuesto, prevenir sobre todo la violencia en cualquiera que sea su expresión. Y, por cierto, muchas gracias, Sandra. Rosa, en esas cifras que comentaba la compañera Sandra, que te preguntaba y que tú, lógicamente, pues como mexicana las conoces, y tú mencionabas una estrategia que rompa, ¿no? Que rompa toda esa numerología que hay de la cifra. ¿Cuál es el interés de mantener esa estrategia de poder de los hombres, ¿no? De nosotros los hombres frente a las mujeres, para seguir de manera, sin ninguna pasmosidad, seguir cometiendo esos delitos y la violencia contra la mujer? Gracias, Víctor, y buen día. A mí me parece, y lo estoy diciendo de manera muy sincera, que, como ya decía, esta violencia que ha tenido un incremento terrible, es que no contamos con esas estrategias para su prevención. Yo no creo que sea un asunto tan simplista como decir, es que son los hombres contra las mujeres. Yo soy una feminista, pero no tengo detrás de mí un feminismo que esconda un machismo. Yo abogo por la inclusión, abogo por la igualdad de géneros, por la igualdad sustantiva y, por supuesto, abogo por romper las brechas de la desigualdad social, económica, cultural y política. La violencia, como ya dije, tiene muchas manifestaciones, pero hay una violencia institucional y yo quisiera acotar al respecto. Nosotros luchamos contra todo tipo de violencia, pero es muy difícil cuando contamos con un gobierno federal que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados. Yo quiero significar que México cuenta con un Congreso de la Unión compuesto por las 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero solo es la Cámara de Diputados la que resuelve respecto del presupuesto, porque ahí se encuentra la representación de la nación. Ahora bien, el presupuesto a ejercer para el año fiscal venidero, 2021, pese a esta situación de pandemia, el gobierno federal, con esa mayoría que cuenta de su partido en la Cámara, ha hecho severos recortes presupuestales, principalmente a los programas sociales, sobre todo los que están asociados con los de la violencia de género y los de salud. Es decir, no contamos con elementos presupuestales que desde el gobierno, desde las instancias e instituciones que administran este propio presupuesto, garanticen la protección, la seguridad y la vida de las mujeres. Yo creo que hoy día, pese a todas las restricciones sanitarias, pues las mexicanas vamos a seguir saliendo a las calles
vamos a unir con todo el cuidado, por supuesto, vamos a unir nuestra voz a la de millones de mujeres en el mundo para decir basta ya de violencia. Yo quisiera señalar, y con ello concluyo, Víctor, tu pregunta, y reiterando, no es un asunto de hombres contra mujeres y que yo diga, ay, hay mucha violencia en México porque los hombres mexicanos son muy malos. No, eso es un asunto estructural, es un asunto de cultura, es un asunto de políticas públicas que tendrían que ser garantes de que la seguridad de las mujeres sea eso, una vida segura y libre de violencia. He revisado el día de ayer, en noche, ya prácticamente esta madrugada, los datos recientes del organismo oficial, que es el Secretariado Ejecutivo Nacional, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esos son datos conservadores, lo que hace presuponer que hay muchos casos detrás que ignoramos. Nos dice que tan solo de enero a septiembre, porque por cierto no actualizan más que cada 3 meses los datos, de enero a septiembre de este año, en el país, cerca de 73,000 mujeres han sido víctimas de violencia. De ellas, además, hay 2,150 mujeres que son víctimas de algo que se conoce o se tiene tipificado como homicidio doloso. De todas maneras, como dije al principio, las mujeres no somos un número. No debemos seguir siendo un número. Somos seres humanos, tenemos derecho a cambiar la vida y tenemos derecho a vivir de manera libre, segura, con todas las garantías y con el respeto pleno a nuestra dignidad. Rosa María, uno piensa que con la llegada de López Obrador al gobierno en México, dirigente progresista, el tema de violencia hacia la mujer, entre otros aspectos, podría haber disminuido o podría haber sido materia de atención de un gobierno progresista. ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, no es lo mismo significar gobierno progresista que un gobierno de izquierda. Yo conozco a Andrés, fue mi compañero de lucha, de partido. Lo recibimos en el PRD, cuando recién el PRD se fundó, y después él viene de la formación institucional del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Pero no es garantía. Yo creo que más allá de las personas, de lo que se trata es de ver los proyectos de vida, los proyectos de nación. Yo he sostenido a lo largo de muchos años que en procesos de elección, lo que está en juego son eso, los proyectos de vida, los proyectos de nación. Sin embargo, los proyectos tienen cara y la cara son las candidaturas. Él ha generado, ha construido y le hemos ayudado, en su momento lo hicimos, todo un liderazgo. Y ese liderazgo fue el que captó la votación. Pero eso no significa que los votos se traduzcan en seguir teniendo la simpatía hacia la persona. Más allá de los índices de popularidad que comúnmente se hacen sobre quienes están en las instancias gubernamentales, sobre todo a nivel de una presidencia de la República, el hecho real es que el programa de gobierno y el proyecto de nación de Andrés, por supuesto que no responde a las necesidades propias de la población mexicana. La prueba está que la pobreza sigue aumentando, la prueba está que se siguen abriendo las brechas que ya comentaba al principio de desigualdad, sobre todo en materia económica. La pésima estrategia para enfrentar la pandemia, y quiero significarlo porque pues eso es lo que estamos viviendo, es el actual contexto, ha llevado a la pérdida de cientos de miles de empleos. Por ejemplo, no hay garantías para las personas en situación de riesgo, o sea, en situación de calle. Yo no estoy hablando que porque soy periodista y no comulgo con la posición del partido que postuló Andrés, no tiene nada que ver. Hoy es Andrés, mañana puede ser cualquiera, mujer u hombre, de cualquier partido quien ocupe este cargo, pero tendríamos que hablar del proyecto, del programa de gobierno. En conclusión, el programa de gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador no solo no resuelve, simplemente no apuntala propuesta alternativa alguna que sea garante de que los derechos en todos los niveles y sentidos, económicos, sociales, etcétera, sean plenamente, pues así como ya lo dije, garantizados para la población toda.
no solo para las mujeres. Ahora bien, en la Ciudad de México, que es donde se concentra un alto porcentaje de organizaciones sociales, feministas, las colectivas, organizaciones diversas, pues las mujeres hemos sido reprimidas y tenemos una jefa de gobierno. Tener cuerpo y cara de mujer no es garantía de tener una visión progresista de izquierda y feminista. No es garantía de que las mujeres vamos a ser respetadas en nuestros derechos y en nuestras vidas. Mucho cuidado con eso, porque a veces nos dicen, es que ustedes las mujeres que quieren llegar a tal cargo, lo hacen por su carita bonita. No, 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 no. Se trata de que no por ser mujer se nos vete la posibilidad de ser y de estar. Yo sigo siendo de las que aseguran que las mujeres somos capaces de ser y hacer gobierno. Y por supuesto que lo podemos hacer desde otra óptica. Una óptica, y discúlpeme que lo diga así, pero una óptica que respete plenamente los derechos humanos de todas y todos. Porque, como dije al inicio, soy de las que piensa en la necesaria inclusión, de la igualdad sustantiva. Bueno, en este momento dicen ONU Mujeres que van 704 feminicidios de enero a septiembre de 2020. Una cifra bastante alarmante, preocupante y aterrorizante. Pero en este momento tampoco podemos desconocer una realidad y es la pandemia de COVID-19, que va a continuar, que va a ser una realidad por mucho más tiempo porque el COVID-19 llegó para quedarse y precisamente el confinamiento es lo que ha hecho que este tipo de manifestaciones de violencia contra la mujer aumenten. ¿Qué pasará entonces si no hay una política pública enfocada en este tema? Yo creo que tenemos que seguir pugnando, Sandra, aprecio tu pregunta, tenemos que seguir en la lucha. Por lo pronto, habemos, como ya dije, muchas organizaciones feministas y otras de mujeres, del movimiento amplio de mujeres. Pero tenemos que seguir impulsando propuestas públicas, de políticas públicas que realmente resuelvan. Primero, si contamos con una propuesta en materia de estrategia sobre salud y sobre la no violencia. Y yo no quisiera, antes de que se me pase, decir que este día no solo conmemoramos esta lucha contra la violencia hacia las mujeres, lo que es el Día Internacional, no solo recordamos a las mariposas, las hermanas Mirabal, pero tenemos que reconocer que este día es la oportunidad fundamental para reconocer a las sobrevivientes de la violencia en México, sobre todo la violencia en razón de género en México y en el mundo. Yo eso no me lo podía quedar. Entonces tenemos que seguir organizadas y tenemos que seguir luchando. El 2021 en México tenemos elecciones intermedias, es decir, se renuevan las cámaras del Congreso de la UNAM. Tenemos la oportunidad de que muchas más mujeres puedan acceder a representarnos en las instancias de dirección y de gobierno. Y desde ahí, y mujeres, estoy hablando de mujeres con visión feminista, con perspectiva de género, comprometidas con la causa del movimiento amplio de mujeres. Y eso seguramente será para el beneficio de la población, como suelo decir, de la población toda, porque ahí es a donde se legisla, ahí es a donde se determina el marco normativo que rige cotidianamente nuestras vidas. Entonces yo le apuesto a que en 2021 en México los procesos de elección tendrán rostro de mujer y de mujeres comprometidas, reitero, con la lucha por los derechos humanos plenos y la lucha particularmente de los derechos humanos de las mujeres. Yo aspiro a ello, confío en ello y por supuesto estamos trabajando organizadamente para ese logro. Pero además quisiera significar algo. Nosotras contamos con un principio constitucional desde 2014, que es el principio de paridad. Así que por donde le busquemos, las mujeres tenemos la capacidad de llegar. Yo estoy convencida de que será un año fundamental. Y entonces, desde donde son las instancias que se decide y resuelve, las mujeres podemos incidir para cambiar totalmente las estrategias en materia de prevención, erradicación y combate a la violencia, por un lado, pero también en materia de garantizar la salud de la población. Tienes razón, Sandra. COVID-19 llegó para quedarse. Terrible pandemia que es una de las más gruesas,
terribles, inimaginables que la humanidad ha vivido en décadas y décadas que han pasado. Mientras se discute si vacuna sí, vacuna no, el hecho real es de que tenemos que buscar medidas alternativas. Yo pongo un ejemplo, el caso de las mujeres violentadas derivado de este confinamiento. Si tú no tienes el presupuesto, o tienes el presupuesto pero lo recortas, por ejemplo, para los refugios, pues ahí estás coartando la posibilidad de que una mujer pueda salir de casa, ir a un refugio y vivir de manera segura junto con sus hijas y sus hijos. Entonces, esos son los detalles que de la vida cotidiana agudizan la de por sí difícil situación de muchas, yo diría, de miles de mujeres en mi país. Entonces, llegar a los cargos de elección, buscar que se garantice plenamente la aplicación del 50-50, es decir, del principio de paridad, y que además se suma a que en diciembre de 2019 y el 13 de abril de este año, se ha legislado en materia de combate a la violencia política en razón de género. Y esto es muy importante. Son avances sustanciales que no podemos soslayar y que tenemos que hacerlos efectivos. Hay muchos hombres que dicen que el principio de paridad vulnera sus derechos. Yo creo que los derechos de las mujeres han sido vulnerados durante siglos, así que por ahí no es la discusión. La discusión es buscar que mujeres y hombres estemos cabal y debidamente representados donde debemos estar, en los órganos de decisión y de gobierno. Sandra, yo me voy a volver con tu venia a lo que tú comentabas antes de la violencia institucional y quería preguntarte al hilo de eso. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaba en 2019, como bien decías tú, 700 o 800 feminicidios. Y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de 3.000 feminicidios. ¿Es parte de esa violencia institucional? Eso uno, ¿no? Y lo segundo, cuando tú hablabas también de las garantías sociales o leyes sociales que benefician a todos en el marco de la pandemia, que no hay. ¿Es también parte de esa violencia institucional? Por supuesto. No es que no haya. Lo que hay es insuficiente. Lo que hay no corresponde a las necesidades. Y lo que hay, como ya he dicho un par de ocasiones, lo que hay cuenta con un presupuesto que, así como en 2019 fue recortado, pues ahora también lo fue. Ese es el problema. No se pueden destinar recursos que son para la salud, para la vida de las personas, para otros fines. Y bueno, pues mientras no seamos mayoría, como ya he dicho en la Cámara, pues no podemos cambiar eso. En 2021 habremos de hacerlo. Y por cierto, Víctor, el Observatorio Ciudadano tiene esas cifras porque, como dije al inicio, los datos oficiales les llamamos datos conservadores, y reitero, porque nos hacen presuponer que hay muchos más. Dos tipos de casos o de datos más. Aquellos que ignoramos porque no se denuncian, digamos una chica de 17 años que ha sido violentada y los papás y la mamá dicen, no, pues no, para que no se sepa. Entonces, hay casos de ese tipo porque existen, hasta aquellos que no son reconocidos. Feminicidios que se reconocen simplemente como, bueno, un homicidio más, que no está tipificado debidamente. De hecho, estamos trabajando, nuestra compañera Karen Quiroga Anguiano, que es la titular de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros, con un equipo de compañeras y compañeros sumamente valiosos. Estamos trabajando con la idea, el objetivo de ir homologando el feminicidio, porque los códigos penales de mi país tienen sus particularidades. Entonces no tenemos, aunque contamos con un código penal federal, no tenemos una tipificación uniforme. Entonces, esto también, pues, no está ayudando, no tener esos instrumentos, no está ayudando a que lo que es un feminicidio en mi estado puede no ser tipificado como tal en otra entidad de la República. Rosa María, ¿qué tanto ha influido el aumento del narcotráfico, las mafias, etcétera, en la violencia contra las mujeres allá en México? Bueno, yo creo que mucho. Pero esto también tiene que ver con eso de la violencia institucional. Recientemente, y de manera muy lamentable,
y voy a volver a mi estado porque, no solo porque sea de ahí, sino porque ahí se dio el caso, un grupo de alcaldes y alcaldesas que surgieran de las filas del PRD han sido víctimas de amenazas desde el gobierno del estado. En Veracruz, el gobernador es un hombre totalmente inepto, ineficaz e insensible. Pero además, recientemente, un grupo armado entró a la casa de una de nuestras compañeras, alcaldesa, Floricel, se llama, la sacaron y por supuesto la asesinaron. De hecho, en una de las actividades que tenemos programadas para esta jornada es precisamente el acudir a la representación del gobierno del estado de Veracruz en la Ciudad de México. Cada entidad federativa tiene una casa de gobierno que les representa en la ciudad capital. Porque vamos a exigir justicia. Porque Floricel, la alcaldesa asesinada, víctima de feminicidio, pero de la manera más cruel, había estado denunciando y pidiendo garantías para su vida. Y la Secretaría de Gobierno del Estado, que es la responsable de garantizar la política de gobierno interior en la entidad, hizo caso omiso. Hemos pedido la destitución del secretario general de Gobierno de Veracruz. Nuestra Dirección Nacional Ejecutiva y nuestro presidente nacional, el compañero Jesús Zambrano, han estado recientemente en el estado de Veracruz exigiendo junto con nuestras alcaldes y nuestras alcaldesas que se salga este señor de la Secretaría porque es incapaz de garantizar la seguridad de la población veracruzana. Se ha dicho por parte del gobernador que él no va a mover a nadie. Así de simple, no va a mover a nadie. Pero no solo no va a mover o remover de su encargo a este personaje, sino que además tampoco brinda elementos que nos lleven a esta vida segura a la que aspiramos. Yo creo que esa violencia institucional sí está íntimamente ligada en casos como este con el crimen organizado, porque se tolera. Cuando tú has denunciado y has acreditado que hay acciones de grupos delictivos que se presupone o forman parte del crimen organizado y tu autoridad es omisa al respecto, es una violencia institucional porque tolera la participación, la acción de grupos delictivos que no debieran estar en la entidad ni en el país. Yo diría no solo en México, en general. Yo ayer, por cierto, Sandra, ayer se cumplió un aniversario más de los acuerdos de paz en Colombia. ¿Cómo concilian la lucha por la paz, la construcción de la paz de Colombia, que es la paz para la región también, con la existencia todavía de grupos paramilitares? O sea, eso es violencia institucional y ya no es solo contra las mujeres, es contra todo el mundo. Pero volviendo a tu pregunta, Eliezer, yo creo que hay que cambiar la estrategia de combate al crimen organizado. El actual gobierno federal continúa con la misma estrategia que tanto cuestionó de sexenios pasados. El sexenio a cargo de Felipe Calderón y el sexenio a cargo de Enrique Peña Nieto. Cuando tú no cambias una estrategia que se ha acreditado, que no ha dado los resultados que esperas, pues caray, tú agarras y diseñas otra. Es así de elemental. Pero mientras siga la misma estrategia de combate al crimen organizado y de seguridad pública que no resuelve, pues el problema seguirá siendo de una acción de grupos del crimen organizado. Pero además, si a eso le sumas, y con ello voy a concluir la pregunta, pues estoy viendo los tiempos, también le sumas que contamos con la frontera más larga de un país con otro, con este caso con los Estados Unidos de América, que no contamos con una política de control de armas, que las armas que se usan en territorio nacional devienen de los Estados Unidos, pues entonces estamos hablando de que hay una violencia institucional porque se toleran ese tipo de prácticas que deben de ser erradicadas. No puede haber más crimen, no puede haber más crimen ni violencia para nadie, ni contra nadie, porque eso no trae paz. Yo termino mi comentario diciendo, por cierto, ayer grababa un video al respecto,
que la lucha de las mujeres no era casual que este día iniciaran con los 16 días de activismo y culminaran el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. No es casual, porque no es una simple efeméride. Tiene que ver precisamente con el derecho a la vida, a una vida segura, a una vida plena, a una vida en dignidad, a una vida libre de toda violencia. Ya me estoy emocionando. No sé si Bueno, con esto... ¿Sí, Sandra? Es impresionante ver todos los retos que debemos enfrentar las mujeres, no solamente el tema de violencia o la lucha por la eliminación de la violencia contra nosotros, ya sea física, sexual, psicológica, sino también la discriminación que se da en todos los ámbitos, incluso en el laboral, y que nos lleva muchas veces a luchar el doble de lo que lucha una persona normal, por decirlo así. Así es. Al respecto, déjeme decir que por un asunto de principios no debería existir, por ejemplo, los partidos políticos, incluido el mío, asuntos que tengan que ver con la violencia política en razón de género. Pero existen, porque ningún partido es exento de una cultura machista proyectada por un sistema patriarcal. De ahí la necesidad, y hasta por ley, que contemos con protocolos. Es decir, el PRD, por ejemplo, y todos los partidos, tenemos que contar con un protocolo de prevención, erradicación y combate a la violencia política en razón de género. Yo digo, bueno, si en el PRD, como partido de izquierda, democrático, que además se remonta a sus orígenes desde quienes venimos desde el Partido Comunista Mexicano, etcétera, tú no puedes pensar o concebir, va a haber violencia política, ¿no? Bueno, pues sí se da porque, como reitero, no estamos exentos. Entonces contamos con un protocolo. Los protocolos en sí no resuelven, pero ayudan mucho. Son instrumentos de lucha que nos garantizan ejercer o pelear por ejercer a plenitud nuestros derechos políticos. Y sobre esto de la paz, reitero, no es una efeméride más, no es casual. Las mujeres, el movimiento amplio de mujeres en el mundo, tiene puesto el acento en la construcción de la paz. Ayer se reían cuando yo decía esto porque no es casual y me parece una cuestión de concurso de belleza. ¿Qué esperas en el mundo? Pues la paz en el mundo. No, aquí hablamos en serio. Hablar de paz es hablar de esta vida segura, de esta vida libre de todo tipo de violencia. No solo para las mujeres, yo reitero mucho eso, pero las mujeres somos las que hemos puesto, como se dice comúnmente, el dedo en llaga. Somos las que ponemos el acento en la necesaria construcción de la paz porque nos queremos vivas, nos queremos libres y nos queremos seguras. Rosa María, un mensaje final en un minuto para las mujeres y los hombres en México y al mundo. Pues simplemente mi abrazo a seguir organizándonos, a seguir luchando, que todos los días sean un día 25 de noviembre, que todos los días sean un día en la lucha por la paz para las mujeres y los hombres. Yo reitero la necesaria reivindicación de saludar a quienes son y han sido víctimas de violencia, pero sobre todo a las sobrevivientes y a sus familias. En México muchas organizaciones están conformadas por madres, padres, hermanas, cuñadas, abuelas, tíos, tías, que están luchando y clamando por justicia. Ni una mujer menos, ni una víctima más de feminicidio o de cualquier forma de violencia. Nos queremos, reitero eso enfáticamente, nos queremos vivas, libres y seguras. Que se nos respete nuestra dignidad de mujeres y sobre todo que se nos respete nuestra dignidad de personas. Yo agradezco nuevamente de todo corazón la oportunidad de compartir pues estos comentarios con Sandra, con Víctor, Eliezer. Muchísimas gracias por tu atención, por estar al pendiente y por supuesto, Amaya, ¿dónde estás? Muchísimas gracias por todo el soporte técnico y la oportunidad de conocerles y yo estoy segura que vamos a seguir en contacto. Les abrazo desde México. Muchas gracias, Rosa María Cabrera Lotfe, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática de México. Muchas gracias por habernos acompañado en este especial
Sandra Hernández Acosta, la colega periodista de Maicao, La Guajira. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, un fuerte abrazo guajiro desde Maicao, Colombia. Víctor Torres en Bilbao, muchas gracias. A ti, Eliezer, a ti, Rosa María, por transmitirnos esa emoción que se mete por dentro. De verdad que ese mensaje bonito que has dicho, no, se mete por dentro, se mete por los poros, ¿no? Yo creo que los hombres debemos seguir luchando junto con ustedes y aportar más a esa lucha incluso porque nos toca ceder ese poder, ¿no? Sin ninguna remora, ¿no? Y estoy contigo, Rosa María, por las sobrevivientes. Muchísimas gracias, Eliezer. Gracias. Rosa María, Rosandra, muchísimas gracias. Les abrazo. Así es, y amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España. Vamos a una pausa, regresaremos en directo con nuestra próxima invitada que está en Colombia, Ángel Natalie Ramírez, comunicadora social, periodista, secretaria política de la Unión Patriótica en el Valle del Cauca, al occidente de ese país. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza, y este es su programa Panorama, en este especial con motivo de celebrarse hoy, 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Ya regresamos.